Si se dan cuenta, he adelantado bastante. Incorporé en la capa de textos, ¿cierto? Todos los textos que se necesitaban. Elegí elementos para destacar algunos textos y diferenciar. La mayoría de ustedes lo que hacen es que copian los textos de internet y los pegan directamente en el Illustrator. Tienen que tener mucho cuidado con eso, mucho cuidado, porque al hacer eso, muchas veces, por ejemplo, vienen los textos cortados o donde aparecía una ñ, por ejemplo, viene un cuadradito o una separación o sencillamente un código que es de HTML, que es un código de porcentaje. Entonces siempre tienen que verificar que los textos sean los correctos, que estén correctamente puestos. Siempre tienen que verificar eso. Otro aspecto que si se dan cuenta, y que siempre se lo señalo, es que si yo estoy trabajando, si se dan cuenta, este texto es de cuerpo 9. Y ustedes dicen, profe, pero es súper pequeño ese texto. Bueno, no es pequeño, ni tampoco es grande. Pero como tiene requerimientos, ¿cierto?, de impresión, una de las características es que yo jamás puedo usar, jamás puedo hacer esto. ¿Qué significa? Que ese texto fue creado con cuatricromía, con porcentajes de cian, magenta, con la mezcla. No, no puede ser eso. Siempre los textos pequeños tienen que estar 100% negro, ¿ok? Siempre. E incluso si el fondo es de cuatricromía, yo no recomiendo tanto el texto calado blanco, porque al final el texto calado blanco igual está sobre una cuatricromía, ¿sí? Siempre recomiendo trabajar con texto negro. Acá ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran, porque son textos más grandes, si se dan cuenta. Si vieron, corrí la capa donde estaba el disco, lo corrí arriba para que ustedes vean dónde iría el disco, porque muchas veces lo que uno hace es lo siguiente. El disco tiene la misma imagen de el fondo del Digipack, ¿sí? Eso es un poco como idea nada más. Ustedes no tienen que diseñar el disco, solamente tienen que diseñar el Digipack. Acá viene otro elemento. Si ustedes van a mandar a imprimir uno, seguramente lo que les pasó a muchos con los trabajos que los profesores les encomendaban, ustedes no sé, que muchos de hecho me señalaron que gastaron una fortuna, fue sencillamente porque no estaban haciendo correctamente el trabajo. ¿Qué significaba? Que la imprenta llega a imprimir, no discrimina si ustedes guardaron correctamente, si ustedes configuraron correctamente el archivo. Aquí si se dan cuenta que hay un lomo, entonces cuando esto doble, aquí va a tener el plisado, ahí está el lomo. Aquí viene el cototo que yo les explicaba, entonces aquí no pongo absolutamente nada. ¿Por qué? Porque eventualmente podría quedar mal resuelto. Entonces, como eso sucede, porque yo les he enseñado que para trabajar, por ejemplo, con este tipo de elementos, ¿qué es lo que hago yo? Barra de menú, archivo, empaquetar. ¿Sí? Al empaquetar, ¿cierto? Empaquetamos. ¿Y qué es lo que empaqueta? Empaqueta las imágenes que ocupamos, los textos, ¿cierto? Y cualquier otro archivo que ustedes hayan ocupado. Ojo, ¿eh? Si ustedes trabajaron, por ejemplo, con un Word, muchas veces, y después vincularon el Word desde el Illustrator, muchas veces incluso también guarda el Word o las tablas Excel. En el caso de InDesign, por ejemplo, siempre es así. Pero en el caso de ustedes, ¿cierto? Aquí solamente va a guardar el texto y los links. Eso significa que en su carpeta de empaquetado, debería estar algo similar a esto. Creo que no lo guardo. Voy a empaquetar de nuevo. No lo guardé correctamente. Claro, no. Ya, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Empaquetamos de nuevo.
verificamos dónde va a quedar nuestro, claro, quedan documentos, imagínense. Aquí está en escritorio, en cuarteto de nos, y ahí lo voy a empaquetar. Ahí está empaquetado. Pero yo siempre les recomiendo a mis alumnos de que hagan lo siguiente. En el empaquetado, ¿qué es lo que encontramos? Acá está el empaquetado. El link, o sea, las fuentes y el link. Y ahí está el Illustrator. Pero ¿cuál es el problema? ¿Ustedes creen que este señor que está imprimiendo, que lo único que le interesa es imprimir rápido, y va a llegar un chico como ustedes, creen que se va a dar la lata de empezar a cargar? En este caso, ¿va a cargar él los programas? ¿O va a cargar las tipografías? No, él trabaja con lo que tiene ahí. Por eso es que cuando nosotros mandamos un PDF tenemos dos PDF. Archivo, guardar como, y guardo un PDF, ¿cierto? Ahí está, en mi empaquetado, con el archivo como está. ¿Sí? Así tal cual. Valor por defecto Illustrator. Y si no es así, archivo, guardar como, disculpen, antes de eso, selecciono todo, comando A, y al texto le digo crear contornos. Así el texto en el PostScript es leído como dibujo, miren, es leído como dibujo. Entonces si tengo la facilidad de enviar esto y yo sé que el tipo no se va a dar la lata de cargar las tipografías, entonces recién ahora le digo PDF de PDF trazado. Y es ese el que le envió al señor, porque así yo sé que él no va a tener que guardar tipografías, que él no va a tener que abrir tipografías, que él no va a tener ningún problema al momento de enviar el archivo. Y esa es la encomienda, chicos. Esa es toda la encomienda. Entonces, ¿cuál va a ser el pedido? En este caso, el pedido es que ustedes diseñen un digipack. Ese digipack, ¿cierto?, va a tener la particularidad de que va a ser de una banda que ustedes escojan. Las fotos no tienen que ser de la banda, de hecho aquí las fotos no corresponden a la gente de la banda. Saqué fotos de cualquier tipo, solo denle un sentido y que además hay un sentido estético que esté en relación a lo que estamos promocionando. Es decir, este es un grupo de rock uruguayo, como les decía, pero es para gente como mi edad, de 40 a 50 años, ¿sí? Igual hay gente joven que le gusta, donde aparezca en este caso una de las canciones y aparezcan las canciones del álbum, que utilicen pictogramas, ¿cierto? Utilicen iconos, utilicen fotos, más de una foto, todas configuradas según los requerimientos, ¿cierto? Y ustedes pueden trabajar esta misma matriz, o sea, esta misma plantilla, o utilizar otra plantilla que a ustedes más les acomode, ¿sí? Ese es todo el petitorio. Les agradezco y ojalá que esto les sirva. Recuerden que se entrega durante la clase, no después de la clase. Así que les recomiendo que desde ya vayan por lo menos teniendo lista o claridad en el diseño, vayan separando en capas, vayan retocando las imágenes para que después sencillamente solo tengamos que armar. Un abrazo, cuídense mucho y nos estamos viendo.